for the peace. Quieren normalizar las muertes violentas al que piense diferente, pues que lo desaparezcan, ya no importan las causas, lo que importa es la renta, la industria, los negocios y una buena explotación. El recurso que es de todos, pero se privatizó. Un estado al servicio de banqueros y bandidos. Denunciamos los abusos, no somos agresivos. Nos quieren silenciar y nos llaman subversivos. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado. No disparen. Discursos de odio y de polarización, aterrorizando a toda la población, manipulan las mentes con falsa información, entre el caos y el miedo alimentan la corrupción. No importa la vida si los negocios avanzan y a quienes se interpongan les llegan sus amenazas. La voz de mucha gente nunca fue tan necesaria. Defendemos la justicia y a las calles se hace falta. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado. Alto al fuego. Bueno, sí, muy buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta, su cita habitual como todos los jueves y viernes por Venezolana de Televisión, y también nos escuchamos por Radio Nacional de Venezuela para todo el país a partir de las 10 de la noche y a través de nuestro canal de YouTube, Zurda Conducta. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Pacheco, bueno, estamos viendo videos de los compañeros de Doctor Crápula en el programa hoy. Bueno, sigue con la información en la palestra, caso Colombia y el caso terrible de Argentina. Yo creo que el debate debería darse en función de cómo los medios de comunicación masivos, los tradicionales, están viendo este tipo de violaciones de derechos humanos y se han hecho caso omiso. Yo creo que el papel en este momento de medios alternativos, comunitarios, de tomar las redes sociales por asalto debe ser fundamental. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo están mis camaradas diputados? Entre diputados me vean. Bendecida afortunada, dirían por ahí, ¿no? Pero sin plata, obvio. Ahí estábamos. Bueno, muy bien, Negra. Viendo todo el acontecer que viene ocurriendo en Latinoamérica, en el Medio Oriente, y bueno, continuamos viendo también cómo nuestro pueblo continúa esa lucha constante por profundizar la revolución bolivariana, por hacer frente a las sanciones que debemos reiterar. Somos víctimas, el pueblo venezolano, aún a pesar de que andan por ahí algunos hablando de que Venezuela financia los hechos en Colombia. Cosas, diría Mango, cosas están pasando. Yo creo que ni nos sorprende. Pero aquí andamos, el pueblo venezolano luchando por profundizar la revolución bolivariana. No ocultamos que quisiéramos que más revoluciones se dieran en el mundo, pero no estamos haciendo
eso que andan denunciando. Señor Ricardo, buenas noches. Camarada diputado Ricardo González. Buenas noches a todos y todos. Bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez por acá por Chavevén, como todos los jueves y viernes suscita, bueno, con esta gente que hace esta indigencia audiovisual, pero que bueno, ya tenemos unos añitos aquí echándole pierna y bueno, afortunadamente nos hemos ganado el espacio de algunos hogares venezolanos. Efectivamente, los temas de la semana, también está el tema de Colombia, en la mesa 11, siguen las protestas en Colombia, siguen las manifestaciones, las expresiones en búsqueda de la libertad, en búsqueda de mayores expresiones democráticas, de mayor participación en Colombia. Bueno, se cayó el día de ayer la canciller Blum, y también me imagino que le irán a echar la culpa a Nicolás Maduro, que mientras él estuvo en Colombia, recuerda que decían que Nicolás Maduro era colombiano, mientras él estuvo en Colombia de pronto le serruchó alguna pata a la señora Blum, a la ex canciller que renunció también. Sí, no aguantó la presión internacional. Demasiado bullying en las redes sociales y lo que le faltó, bueno, no voy a decir la frase acá, pero le faltó gritar algo de aquella señora que aparecía pues en Justicia para Todos, que se caía de la silla, un video muy viral, lo vamos a comentar después de las 11. Justicia para Todos es viejísimo, eso no es caso cerrado. Eso es caso cerrado. Claro, Justicia para Todos era lo que hacía Julio Borges. Sí, es que entre tanto ¡Cédula! Es difícil no nombrarlo, pero fíjate, también está el caso de Palestina. Se está viendo la manera en la que Israel, que ha sido una sociedad, lo hablaba la semana pasada con respecto al tema de España, con respecto al auge de Vox, que decía, bueno, están alineando, bombardeando la sociedad con mensajes violentos, xenofóbicos, de supremacía, y bueno, lo mismo que se vio en Estados Unidos cuando el tema del asesinato de Floyd se está viendo ahorita en Israel. ¿A qué me refiero? Al hecho de que hay un racismo sistemático, no solamente contra los palestinos, también contra los árabes israelíes. Y hemos visto, bueno, esa guerra que algunos pudieran decir por una guerra racial en las calles de Israel, que agarran de repente los mismos ciudadanos israelíes y van por un bulevar, este tiene un negocio y es árabe, y linchan al tipo, y le quiebran los Inclusive el imagen es terrible, o sea, yo vi unos israelíes conduciendo su vehículo, un carro contra las personas. No le importó estrellar su vehículo y contra las personas. Incluso vi uno que una mujer palestina llorando porque llegó un israelí y se la metió en la casa. Sí. Bueno, le decía, pero esta es mi casa, bueno, no me importa, yo no me voy a salir de aquí, tú no te mereces estar aquí, porque tiene todo lo que poco que queda de territorio palestino. Que además en ese caso particular que iba a hacer el comentario, fueron 8 viviendas en una calle donde un grupo de colonos, luego de una declaración de Netanyahu, tomaron esas 8 viviendas y sacaron a estas 8 familias. Eso comenzó una respuesta de algunas organizaciones palestinas que conllevó a el bombardeo, o fue una de los detonantes del bombardeo del edificio Jaime, de 13 pisos, un edificio residencial, claro, que se desplomó. Fueron 3 bombazos que le lanzaron. Cayó la primera ala, luego cayó, y hasta el último bombazo cayó la de. Eso lo vio todo el mundo. Entonces, hoy, temprano, la Liga Árabe pedía a las Naciones Unidas la intervención, porque ya, aún a pesar de que muchos países que son miembros de la Liga Árabe quizás no comulgan con los movimientos de defensa palestinos, decían que ya basta de los crímenes contra los derechos humanos que comete Israel en contra de los ciudadanos palestinos, de los ciudadanos árabes e inclusive de los ciudadanos israelitas, entendiendo que no todos en Israel son sionistas ni todos son, y lo hablaba con Ricardo antes de entrar al programa, ultraortodoxos, que son las castas que están dominando. Entonces, bueno, ahí entraría el tema de preguntarse, ¿es esto una neodictadura, una nueva forma de oprimir a los pueblos en el caso de países que tienen conflictos o grupos étnicos, en el caso de Israel, con el tema de los ultraortodoxos y los sionistas en contra del resto de los judíos? Es algo que está pasando, que está latente y que el mundo, así como no aparece SOS Colombia, no aparece un SOS Palestina, pero de verdad, de forma firme, real, de los pueblos, porque creíble. Entonces quiere decir que cualquier presidente o gobierno que tenga a un grupo de personas, que además hay que recordar que el Estado de Israel es un Estado invasor
de Claro. Palestina y pueden ver y buscar Porque no es un estado. en Google. Vamos a decir que el estado de Israel no existe. Vamos a empezar por lo que... Bueno, Es un monstruo. tomando el tema de hablar, de dialogar con el respeto, está bien, vamos a reconocerlo como Estado. Pero yo Listo, voy a hacer- ahora vea el mapa y cómo le han ido Yo quitando voy a hacer un poco. comentario que yo sé que esto va a generar bastantes recortes de prensa y titulares, ¿no? Porque eso es lo que les gusta O a por lo ustedes. menos un screenshot. O sea, un Una captura de screenshot. pantalla. Mira, ¿Cómo es que dice? Mira lo que dijo. Conductora de Daniel. de conducta. O sea, el pueblo israelí o el gobierno, vamos a hablar del gobierno, el pueblo no, hablar del pueblo es como que meterse con mucha gente, el gobierno. Han tenido durante muchísimos años una campaña por el mundo diciendo que ellos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de un genocidio, víctimas de una persecución. ¿Y qué coño están haciendo ahora? ¿Qué coño han hecho en los últimos 50 años? O sea, es como que la gran venganza de ellos por algo que sucedió, o que no entendemos, porque un pueblo que, digo entre comillas el pueblo, un gobierno que representa ese pueblo, que ha estado durante más de 50 o 60 años, levantando la bandera de que a nosotros nos desaparecieron, entonces ahora se dedican a desaparecer otro pueblo. Yo creo que ahí es donde entramos nosotros en las contradicciones, y hay gente que no le gusta hablar de eso. No, porque no te puedes meter con la memoria Con del la- holocausto, porque entonces el te vienen y te holocausto. dicen cualquier cosa, entonces te Lo que pasa etiquetan. es que Pero- hay dos Entonces, cosas. Una, ahí es que vamos. que el tema cinematográfico, ciertamente, o sea, el tema Pero la cinematográfico industria está de ellos. manejado. Sí, Sí, pero más allá de eso, no, eso ha sido la patente de Corso Payas decir, nosotros manejamos la historia. Ujú. Ok, por una parte. Y lo segundo, ¿cómo que se llama? La licencia para matar que les da a ellos todo el tema y el canon religioso. Es como- O sea, no te puedes meter con ellos Es porque como- te meten con el pueblo de porque te Dios. meten con el pueblo de Dios, Es porque como, el pueblo de Dios. entonces nosotros, siguiendo la lógica del gobierno, de los israelíes, a nosotros nos masacraron aquí más de 500 millones de personas. Entonces, vamos a salir ahorita A buscar todo español. a buscar a los españoles. No, me imagino que inclusive- según la lógica de los tipos Para es cerrar, esa. Daniel Pacheco, perdona. En estos días se dio una ola en donde Vente Venezuela, Voluntad Popular y todos los medios de comunicación La salieron en masa a defender a Israel. Las sucursales de Vox. Claro, Ujú. no, exacto, y también los influencers, ¿no? Yo, el imbécil de ¿cómo se llama? Javier La Madrid. No, Pero no. ¿qué vas a ver ese estúpido? Es el mejor país del mundo. Está bien, hermano, está bien, chévere. Yo recuerdo, o sea, porque a ellos les gusta hablarle con Hollywood, ¿no? Yo recuerdo que en el año 43, perdón, el Estado nazi creó algo llamado el gueto de Varsovia, metió 500.000 personas en una condición de hacinamiento, los mató de hambre, les generó condiciones de esclavitud, estuvo matando y fusilando a cada uno de ellos, llegaron locos a probar químicos y todo este montón de cosas, los que no les gustaban los mandaban a campos de exterminio, ¿verdad? ¿Qué es Gaza? Gaza es una prisión exactamente igual Sí. al gueto de Es el gueto Varsovia. de- Entonces cuando tú cuestionas la capacidad o la posibilidad de resistencia del pueblo palestino, hay que volver al gueto de Varsovia. Y yo recuerdo a la gente que vio El Pianista, pues bueno, eso pasó en la historia, en la vida real, son hechos de la vida real, eso pasó cuando pasa en el cine. De repente no es exactamente igual. Pero en El Pianista, si a usted le gusta Hollywood y usted maneja la tesis de Hollywood, hubo algo llamado la insurrección del gueto de Varsovia, que es que los judíos se arrecharon, ¿verdad? Con los nazis, se armaron de valor, traficaron un arma y empezaron a responder. ¿Por qué? Porque eran esclavizados, porque eran violados, porque fueron robados, porque fueron usurpados. ¿Qué ocurre con los palestinos? Los están robando, los están esclavizando, humillan a sus hijos, humillan a la familia, Les tomaron viven el en hacinamiento. territorio. Entonces, ¿qué tiene? Y- Es la misma expresión, es el neonazismo, que en lugar de tener una esvástica, ahora tiene una estrella de David, con todo el respeto. De- con todo el y respeto. que ahora Te apoyo. Y que ahora hay que reconocer también un elemento de cómo Israel ha exportado su forma sistemática de invasión. Los colonos israelíes y su fundador fueron los que comenzaron a entrenar, asesorar a lo que hoy inició y hoy se convirtieron en la Junta de Defensa Unida de Colombia, las Águilas Negras. Es decir, Israel se ha dedicado a ubicar países y aliados, y Colombia es un aliado estratégico para Israel en América Latina. O sea, el sistema de defensa colombiano es israelí, la mayoría de sus fusiles son israelíes. Colombia tiene, no solo con el apoyo o dando apoyo a Norteamérica, sino tiene personal militar entrenándose en Israel, en la lucha que Israel ha creado en torno a
a los grupos de defensa palestinos, Hamas, Al-Fatah, etcétera, Hezbollah en el caso del Líbano, por ejemplo. Entonces, es decir, ya hoy, bajo esa estructura de la víctima del mundo, se han dedicado a fortalecer, entonces andan como la gente que un conflicto, cuando ve las cámaras, pégame, ahora sí, mamá, pégame, cuando me pega, viste, me pegó, pero ya tenía el pobre hombre destruido. Es decir, ese tema de Israel, yo creo que falta más contundencia del resto de los países. Sí, porque hay como que las declaraciones de los organismos de atención internacional son muy tibias. O sea, es como que, bueno, nosotros combinamos a los gobiernos a que busquen soluciones. O sea, el mismo discurso que le tienen a Colombia, de que mira cómo le voltearon la tortilla, o sea, ya no son madres, padres, jóvenes, indígenas, trabajadores, estudiantes, no. Son vándalos, son marihuanos, narcoterroristas izquierdosos, natrochavistas. O sea, cualquier cantidad de cosas, es el mismo discurso. Bueno, pero es que los de Hamas se comen a los niños, le montan una bomba a los muchachitos y los malos. O sea, yo creo que el mundo ya en 2 años que vamos ahorita con el tema de la pandemia, la gente ya ha aprendido muchísimo a qué consumir a nivel de comunicación. O sea, ya la gente no se está quedando con una sola fuente, ya la gente, y el papel les está quedando mal. Y lo que pasa ahí se sabe, porque todo el mundo en este momento, incluso en el caso de Palestina, manejan teléfonos inteligentes. Hay otro factor, ¿no? Y son los estados, como tú bien hablabas del tema de Colombia, los estados que son máquinas de represión. Uno están quedando al descubierto que son, insisto, sociedades abiertamente racistas, idénticas a la Sudáfrica del apartheid. Segundo, hermano, el Estado, la máquina de desaparecer personas que han perfeccionado desde el Estado. Tú, bueno, evidentemente, o sea, ningún conflicto es bueno. Yo desde acá rechazo abiertamente el hecho de que, bueno, alguien levante un fusil y le dispare al otro. Pero vean los documentales, evalúen por qué Carrizo existe una respuesta de una sociedad a la otra. Bueno, si tú agarras un niño y le das una cachetada, le escupes la cara, lo humillas, le matas a sus padres enfrente, le metes preso a los hermanos, es decir, tú estás creando allí una respuesta que en algún momento va a generarse, ¿me entiendes? Un caldo de cultivo. Y el mundo se dio cuenta de eso, y desde hace casi 20 años, bueno, el comandante Hugo Chávez hizo un gran trabajo allí, digamos hasta el año, creo yo que aproximadamente como 2012, el mundo dijo que el Estado palestino merece reconocimiento, la ONU, la mayoría, los únicos creo que 2 países que votan en contra o se abstienen son el caso de Estados Unidos, no sé si Estados Unidos, Canadá y el mismo Israel. Y Minocrecia. Hay un país que Minocrecia, que es una isla. Ajá, que tiene peso. La isla de Jeffrey Epstein, esa es la que vota en contra de la vuelta. Mira, tenemos el primer video de la noche de hoy. Vamos para que ustedes sigamos replicando lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Vamos a este video, ya regresamos con más de zurda conducta, ya no desde la casa, sino de la casa de alguien. La etiqueta Palestina Libre ZK. La etiqueta numeral Palestina Libre en ZK. Dale. Vamos a darle recuerda, dale, comparte, disfruta. Me gusta. No, dale me gusta, comparte. Navidad de Pinrow. Comparte. No, la camionetica, comparte y disfruta. No, eso no es de ninguna marca, eso es de los señores que venden en la camionetica. Comparte y disfruta, 3 por 1000, tal. Una Venezuela tía que me da buena noche, Marco. Vamos al video y ahorita retomamos el tema de darle críticos. Vamos a ver.
En verdad, alguien en su sano juicio, muchachos, o sea, puede entender de que venga un tribunal de un país que no es el tuyo. Ejemplo, Brasil. Bueno, el tribunal de Brasil decidió que Pacheco, Ricardo y la nena tienen que abandonar su casa porque ellos van a meter un emplazamiento y van a meter un asentamiento con ciudadanos brasileños en La Pastora, en Fuerte Tiuna y en La Guaira. Entonces, uno tiene que calárselo. Eso es lo que está pasando en Palestina. O sea, Palestina es un país, Israel es otro país que ha durado durante 50 años, ha venido robándole el territorio y ahora creo que vienen es por... y suena así. Ellos, ahorita el Estado de Israel va por la solución final al conflicto palestino. Esa es la descripción perfecta de lo que está pasando allí. Van por la eliminación sistemática de un pueblo completo. No solamente ya es el tema de bombardeo, sino que lo que no vamos a bombardear es donde te hemos ido metiendo. Métanse en internet, lo que les gusta, averiguar, no me gusta chequear fuentes. Y busquen la evolución del mapa de Palestina desde que empezó el conflicto de ocupación ilegal por parte del gobierno de Israel, para que ustedes vean qué pasó allí y que entiendan un poquito más lo que está pasando allí. Muchachos, estoy modesta. El concepto de Estado, ¿no? de Israel, a mi criterio, yo comparto esa tesis donde se plantea que no es ningún Estado, es una base militar de avanzada de los Estados Unidos. O sea, es un espacio donde lo único que se ha hecho es, primero, entrenar a casi toda la población, no por un tema de defensa, porque, o sea, ¿qué poder puede tener Gaza que ni siquiera es del 10% del tamaño de Israel? ¿Qué poder de fuego tú puedes tener Gaza para... Pero es que es uno de los principales productores de armas del mundo. Vamos a eso segundo, el caso de cómo los medios de comunicación han tratado de victimizar los ataques y los asesinatos de niños, el bombardeo de escuelas, el bombardeo de hospitales, porque no es nada más el bombardeo de hospitales en Gaza, también es el bombardeo de zonas de hospitales en Cisjordania, las zonas médicas de las mezquitas que fueron atacadas la semana pasada. En pleno Ramadán, exactamente. Entonces, como los medios de comunicación han generado toda esta película para poder justificar lo que viene, que es precisamente eso, negra. ¿Ves? Es la desaparición no solamente de líderes políticos de alguna u otra facción. No, la exterminación de un pueblo. Sino que también es eso. Hay una acción que tienen las madres palestinas. Yo saludo a la compañera Inonder y a la compañera Susana Cali, que me ha prestado muchísimo, el compañero Raimundo Cachi, que nos han suministrado durante años información sobre este problema, ¿no? Esta agresión. Y es el hecho de que las madres palestinas tienen dos acciones que son sumamente simbólicas. La primera de ellas es guardar la llave, que es la llave de la casa a la que fueron echados sus ancestros, sus abuelos, el pueblo que les robaron, porque tienen el sueño y mantienen la esperanza de que van a regresar. O sea, la llave de la casa que fueron desplazados cuando la Nakba. Lo segundo es el hecho de la reproducción, de la maternidad de la madre palestina. La madre palestina tiene incluso 7, 8, 9 hijos y los israelíes hacen chistes y el mundo hace chistes de eso. Bueno, pero ¿para qué tienen tantos muchachos? Están pariendo terroristas. Para que no desaparezca la raza, la especie, la ciudadanía, el gentilicio, como le quieran llamar, para que no desaparezca su cultura. Lo que ocurre en Palestina es un genocidio. Sí. Lo que ocurre en Palestina es un genocidio. Lo que ocurre en Palestina es un crimen de lesa humanidad, es una violación de derechos humanos. Y cuando uno ve gente, por ejemplo, como el señor Almagro, que hay que decirlo, que se jura que es, bueno, o sea, está la Madre Teresa de Calcuta y después viene Almagro. Porque que ha guardado un silencio criminal con lo que está pasando en Colombia. En Colombia. Y apareces ahí. Usted salir a hablar. Cuando uno ve de pronto Loren Saleh, hermano, que además tiene historia, tiene ascendencia palestina, defendiendo el Estado de Israel, hermano. Bueno. Es algo que da asco. Y cuando uno ve periodistas venezolanos, por ejemplo, en el caso, en estos días, el señor Delmiro de Barrio, que tiene todo un trabajo con el tema del suceso y todo lo demás, defendiendo al Estado de Israel, lo único que refleja, yo lo decía aquí en las redes sociales, no, la ignorancia se vale, defender al Estado de Israel es válido, está bien, pero no deja de dar asco. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes defender al tipo, pero es grotesco. Yo prefiero que lo defiendas. En aras de eso, mucha gente, sobre todo derecha, planteó que el cáncer que tuvo el comandante Chávez fue en represalia de Dios desde que él maldijo al Estado de Israel por estas mismas acciones. Y en aras de lo que tú decías,
de lo que, sí, porque hay gente que dice, porque, y lo decía Ricardo, que el Dios del judío es el Estado, pobrecito, ellos lo querían exterminar. Ay, destapó el sarcófago del Libertador, ya, ¿sabes? Y fíjate, Eso para que veas como hay gente que todavía manipula con elementos como eso, con el tema en torno a Israel. Pero dentro de Israel como decía la negra, pueden investigar cómo inclusive ellos en las bombas que montan en los aviones llevan a niños de preescolar a que le escriban mensajes a los palestinos. Eso es inoculación de odio contra otro que sencillamente, realmente lo único que ha hecho el Estado de Palestina fue aceptar la orden de las Naciones Unidas y decirle, sí, vale, podemos vivir como hermanos, está bien, agárrate ese pedazo. Y los carajos empezaron, porque es lo más, digamos, es lo más simple como pudiésemos explicar el conflicto. Un pueblo que decidió, bueno, en aras de hermandad, mira, vamos a convivir. Y estos comenzaron a generar todo un plan que va hasta llevar al exterminio total de un pueblo. Hay 3 estados que son el silencio de la ONU. Y eso hay que decirlo porque ayer me dio. 3 estados en el mundo que son el silencio de la ONU. El primero de ellos es el Estado de Israel, que lo estamos viendo. Genocida, bueno, todo el tema de las torturas de Colombia lo ha denunciado Pedro acá, con las técnicas y la investigación de toda la acción sádica de Yair Klein. El Estado colombiano, que es el otro, hemos visto cómo se desapareció la Unión Patriótica con la persecución sistemática de líderes sociales, y todo el mundo callado. El tercero de ellos, el Estado de Arabia Saudita, que es el que todavía practica lapidaciones, el que todavía practica mutilaciones genitales de mujeres, el que todavía tiene ejecuciones en la calle, como si fuese el Estado Islámico, solamente que es un califato, un emirato, una monarquía teocrática, pero... es legal la esclavitud. El tema está en que son aliados de Estados Unidos. Son aliados de Estados Unidos. Y es por eso que los medios de comunicación y la ONU tiene mayor presión precisamente por eso, porque el que paga los mariachis paga las canciones, Estados Unidos paga los medios de comunicación, paga las sedes diplomáticas, y hemos visto, por ejemplo, cómo han aplicado esa técnica contra Venezuela, incluso cuando no permite que el presidente Nicolás Maduro vaya a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el otro factor es que ellos han tratado, Pacheco, negra, de posicionar la idea de que hay una guerra. No hay una guerra es de un Estado contra otro. El Estado de Israel es un Estado. Y el caso de una guerra también es de un ejército contra otro. Palestina no tiene ejército, no tiene fuerzas armadas, puede tener de repente una pequeña policía, alguna administración allí porque es un Estado que está en comienzo, pero no es una guerra, es una acción genocida. Es así. Vamos al siguiente video. De Israel saltamos a una sucursal del Estado de Israel, Colombia. Vamos al video y ya regresamos. Colombia arde y el presidente colombiano, Iván Duque, responde con el mayor despliegue de fuerza pública en la ciudad de Cali, donde los disturbios han sido más violentos y a donde se desplazó el presidente en una visita relámpago de 4 horas. Eso también, señor ministro, con todo el equipo también de fuerza pública y el equipo de gestión social del gobierno, también hacer las aproximaciones que sean necesarias para que a los distintos sectores de la población se les lleve seguridad. Mientras el expresidente Álvaro Uribe abogaba por la ocupación de la ciudad, todo ello pese a las enormes críticas internacionales de instituciones como la Organización de Estados Americanos y la ONU por la represión del aparato policial colombiano y de numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que denuncia decenas de muertos y cientos de heridos desde el 28 de abril. El líder colombiano, además, señalaba a los grupos indígenas muy activos en las protestas y les urgía que regresaran a sus albergues. Y el mensaje también al señor ministro del Interior, que lo reiteramos hace ya un par de horas, tiene que transmitírsele al grupo del CRIC, que en este momento y dada la circunstancia de orden público, es necesario que retornen a sus resguardos. El representante indígena atribuía las agresiones padecidas por su minga a fuerzas policiales. En consecuencia, le estamos diciendo al señor presidente de la República, no sea cínico y no le mienta al país. Quienes nos dispararon a nosotros fueron esa turba escoltada por la policía. No fuimos nosotros quienes atacaron, ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden. Son aquellas gentes,
son su estrategia militar que ha mandado a neutralizar un ejercicio democrático de la protesta social en Colombia. En las últimas horas, los manifestantes y las autoridades locales de Cali acordaron levantar el bloqueo de la principal entrada a esa ciudad colombiana con graves problemas de abastecimiento. La Minga indígena, por su parte, anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas. El pacto se alcanzó gracias a la mediación de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como la misión de la ONU en Colombia. Este lunes, el presidente colombiano se reúne con los organizadores del paro nacional. No parece que eso vaya a calmar los ánimos por ahora en un país que exige demandas sociales más allá del conflicto armado. Bueno, ¿qué está haciendo el señor Iván Duque? Siguiendo una línea de trabajo muy antigua que instauró un ex jefe de ellos ya fallecido, que fue Pablo Escobar Gaviria. Plata o plomo, eso es lo que tienen ahorita allá. Sí. Plata para un sector de la población que incluso salió ya una sociedad civil en Colombia. Unos señores, una señora con unos pañuelos, unos sombreros vestidos de blanco, armados, atacar a esta gente de estos estratos bajos y estos marihuanos, estos hippies, como trataron al compañero Lucas Villa, que fue masacrado en un punto delante de muchísima gente, y bueno, ahora todo el mundo anda, un tipo que se dedicaba a bailar, chicos. Bailar, hacer yoga, naturalista, ambientalista, y bueno, fue como un mensaje que digo, esta gente, porque ahora está saliendo la gente pudiente, la gente decente, a contrarrestar a estos vándalos que me extraña que ahora todo el país se convierte en unos vándalos. Sí. El tema aquí es cómo se refleja la información, qué sale y qué no sale. Y es algo que tenemos que decir, muchachos, nosotros hasta el cansancio. Si eso fuese en la autopista, casi que Guaycaipuro, aquí en Caracas, para ustedes los escualios, la Francisco Fajardo, aquí el cuento sería otro. No, ya tenemos 34 invasiones. A 10 metros de frontera, si fuese 10 metros de frontera, Estuviesen diciendo, instamos a la sociedad, a las Naciones Unidas, a la OEA, No, están habla fuerte, masacrando y tal, y salieran organizaciones, la organización de la organización a decir, en Venezuela estamos viendo un ataque sistemático al derecho a la protesta, pero en Colombia son vándalos y no, hay que defender, o como dice Uribe, que los únicos que son torturados son los policías por estos vándalos castrocomunistas. Ajá, el tema de Nicolás. Yo creo que eso se ha convertido como en el meme ese que Ricardo bastante manda, que nos gusta, así como que en la vieja confiable. Se te está incendiando el país, tienes el rancho ardiendo, no tienes ningún tipo de excusa que darle a los medios internacionales, acuden a la vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? culpa de Maduro. Pero es que tiene que ser culpa de Nicolás. Sí, Entonces, a mí me sorprende las capacidades que tiene el compañero Nicolás Maduro, el compañero presidente comandante. Mira, es que yo digo, wow, o sea, no puede ser. Sí, ya estaba diciendo Ha estado en España, ha estado en protesta. protesta. Mohamed al-Maduro, decían. ¿El Mohamed? al-Maduro. También se metió en el conflicto También, para... por favor. Esas proyecciones psicológicas son lamentables. Y lo más bárbaro de todo esto es que todo lo que ellos decían que era Venezuela son ellos. Ahora, O sea, es como una discusión de una pareja tóxica, ¿me entiendes? Pero, o sea, de un compañero tóxico que está de allá aquí, o sea, tú eres haces esto, sales aquello, haces que, y resulta que lo hacen todos ellos. Ellos decían que Venezuela era Estado represor, ellos son un Estado represor. Ellos decían que Venezuela tenía persecución sistemática de líderes sociales, ellos son asesinos de líderes sociales. Decían que Venezuela tenía colectivos armados. ¿Y qué son los colonos israelíes? ¿Qué son ¿cómo se llama? La sociedad civil en postura de autodefensa en Colombia. Son grupos paramilitares. Colombia tiene grupos paramilitares abiertamente. Sí, ya un tanto más legalizado. Todo lo que ellos decían, monopolio del poder, tienen monopolio del poder. No hay democracia, allá no hay democracia. En Colombia tú votas y te hacen una rayita con un dedo del el negro del WhatsApp apareció en una ¿cómo se llama? Votando. En una Acta. papeleta, ¿cómo se llama eso? El chorizo. No vale, donde tú colocas el voto, Una urna. En la lámina, vale, la que tú votas, no me acuerdo cómo se llama este ¿La boleta electoral? La boleta. La boleta Abrieron la electoral. boleta, no dijeron la papeleta, pero abrieron la boleta Bueno, sí electoral le hizo papeleta en en unas el país. elecciones y salió el negro del WhatsApp.
¿Me entiendes? Una etiqueta le habían pegado. Ese es el respeto por el sistema electoral y la seguridad del sistema electoral colombiano. Entonces, todo lo que ellos dicen que es Venezuela, son ellos. Literalmente, hermano. Sí. Pero son aliados de los gringos, lo decíamos tú y lo decías precisamente tú, son aliados de los gringos y es lo que yo siempre trato de rescatar o con la gente que nos adversa. Leí aquí a alguien que hacía una carta y decía, pero ¿dónde están los artistas colombianos más allá de los tweets? Pero si fuera en Venezuela ya estuvieran haciendo fuera mano de Venezuela, todos con Venezuela, fuera Maduro, salieran todos estos influencers, pero ninguno, más allá de un tweet, sale de forma firme a irse con el pueblo, como hacían aquí algunos de estos artistas, con el respeto de su trabajo, que se iban a las marchas. Entonces cuando ya llegan los guarimberos se iban. En Colombia no está pasando porque sencillamente la sociedad, la mayoría de la sociedad está jugando a su beneficio y resulta que los que no son beneficiados son la mayoría del pueblo, que es el que es prácticamente económicamente masacrado. O sea, hasta por morir tienes que pagar impuestos en Colombia según esta reforma tributaria que querían imponer. Duque decía como respuesta, o la única respuesta luego de la reunión infructífera con la mesa del Comité del Paro, que bueno, que los estratos 1, 2 y 3 no iban a pagar ni colegio ni universidad hasta el mes de diciembre. Y luego, pudiésemos creer que estas universidades acumulen la deuda y luego hagan una deuda indexada para cuando baje el conflicto. Es decir, es muy difícil creer un gobierno como el de Colombia y a un presidente como el señor Duque en un conflicto como este, donde sistemáticamente están dejando personas sin ojos, las están asesinando, van a una mesa de diálogo, sobre todo para eso que nos aversan y se burlan de las mesas de diálogo que se han hecho aquí. Y sencillamente, malandro, mira, yo soy presidente, ustedes si quieren hacer el paro, hay organizaciones que, pensaron que este comité no había sido firme y decidieron separarse y llamar a una marcha, creo que el 16. Pero ahí hay todo un tema de conflictos que el gobierno colombiano no está atendiendo como debería atender. En Venezuela tenemos una mesa de diálogo y reconciliación nacional donde se están sentando todos los sectores. En el caso del capítulo de La Guaira, tuvimos que sentarnos, escuchar y de forma respetuosa decirle la verdad y escucharlo a uno de los que organizó o intentó organizar la guarimba de La Guaira. Y donde su única petición era, liberen a los presos políticos. Pero ¿qué Entonces le dije, ¿qué políticos vamos a liberar? Están presos los que cometieron delitos. Y muchos ya han sido liberados, porque siempre el gobierno venezolano dice, uno de los que está preso son gente parte del gobierno de Narnia que se robaron un poco de plata y que a ti no te dieron y ahora te toca sentarnos con nosotros para ver qué recogen. Porque como viste que el juego era democrático y que el lado del golpismo y la cosa no daba, y mucho menos Guaidó se los metió en su cuenta chica de la plata, entonces... Bueno, pero ¿será que ese llamado, vamos a invitar a la negra? No puede. En nombre de la Revolución Bolivariana, Gianfranco Lina. No puedo. ¿Por qué? Se acabó el bolígrafo. Le hago la mesa así, mira. Mano 1, mano 2, por aquí, por ahí. ¡Uaplá! Se la lanzó por encima. Mira, pero ahora Guaidó, que como ya hay fecha de las elecciones, él está... ¿Fecha de elecciones de quién? Él quiere... ¿El que quiere? Él quiere que lo incluyan en las elecciones. Que está... Yo te puedo incluir un cachetón entre Mejilla y Barbilla. Dijo, mira, y yo voy a hablar para que le quiten las sanciones y vayamos a las elecciones, pero quiero ir. ¿Qué estará pasando ahí en ese nido de serpiente, vale? Porque yo pensé que iba a decir que eso eran inconstitucionales, que no iban ahí, llamar atención. No, el carajo quiere participar. Lo que pasa es que el cuadro solo ya se vio así como que anima solo. ¿Sabes que el cuadro solo? El colectivo, no carga a nadie. Entonces el bicho, no, hermano. Mira, yo conozco un personaje, no voy a decir el nombre, pero todos se chingan. Nosotros antes participamos en un espacio muy grande, lo voy a decir dónde, porque la gente va a pasar y se van a reír. Y Guaidó se parece mucho a ese camarada, ¿no? Que tienen esa mala maña.
El PAN esperaba que todo el mundo hablara en la reunión. Hablaba Pacheco, entonces Pacheco decía, bueno, porque yo creo que el teléfono hay que ponerle vidrio templado. Llegaba Ricardo, bueno, pues yo creo que mejor hay que ponerle otro forrito y tal. Y decía Negra, bueno, yo creo que hay que comprar un cargador, darle el derecho a parar. Sí, porque yo pensando muy bien, el cargador es muy necesario con el vidrio templado, pero el forrito es importante. Y ese tipo lo que hacía era robarse la idea de todo el mundo y se lanza. Eso es lo que está haciendo Guaidó ahorita. Saludos a ese camarada que sigue en la lucha, pero tiene esa mala maña, hermano. Pero entonces el tipo espera que, ¿esto de qué están hablando? Entonces sale, no, hemos decidido, estúpido. Es como ese pan en el colegio que daba la conclusión en la exposición. Ese. Yo hago lo último, yo hago la conclusión. Yo no hago las láminas, yo no investigo, yo hago la conclusión. Escuchando a todo el mundo hablar y de repente, profe, bueno, como dijo mi compañero y como dijo el otro. Esto es todo, gracias. Sí, como dijo, mira, no, algo serio, ¿no? Que sea el país de nacer. El planteó, yo me acuerdo, o sea, por aquellos Montenegro, cuando estuvo Chávez, el cese de usurpación por una transición especial. ¡El mantra! Claro, por favor. Cese de usurpación, orientación y cine libre. Cese de usurpación, orientación y cine libre. Que hasta Laura Guevara le hizo una canción. ¿Te acuerdas? Ese video hay que buscarlo en algún momento. Pavosísima, pero fue un esfuerzo. Mira, hay más. El ridículo es un lugar al cual no se regresa. No se regresa. No hay terminal para regreso, no hay boleto. ¿Y qué? Pero bueno, el señor me acuerdo que lanzó eso. Entonces, él fue modificando sus cosas y dice, no, nosotros no vamos a sentarnos con el régimen, vamos a hablar con factores, vamos a dar un golpe de Estado, vamos a hablar con militares, hay gente, ya hay casi ya está listo. Ya está listo, la ayuda humanitaria entra. Entonces, ha ido mudando el discurso. Pero al final del caso, tú ves es como un Pokémon, él va evolucionando. Tú ves la postura de la última, no se le puede decir locución, porque es un respeto. El último videoblog que hizo, porque es como una especie de youtuber, que ya dicen de hecho que él es la persona que más tiene el récord Guinness de lucha contra el COVID, Juan Guaidó. ¿Entiendes? Porque hace aislamiento, lo tenía Freddy Guevara antes, pero como él anda solo para arriba y para abajo, nadie lo sigue, entonces el tipo es imposible que se contagie. Resulta que el hombre tú lo ves, ¿no? El régimen estaba acorralado. Esta semana hemos tenido grandes avances, porque vamos a ir avanzando, vamos a ir construyendo. Y tenemos las siguientes medidas. ¿Cuáles son? Sentarnos a hablar con el régimen. Hermano, para ir a no hay elecciones. más se está cayendo coñazo con un tipo. Lo tiene pegado contra la puerta. Coñazo. Y va a decir después, hermano, vamos a dialogar. Después que lo está jodiendo. Me recordó la pelea de Canelo, fue igualito. El presidente Nicolás Maduro ni lo mire, hermano. O sea, ni siquiera lo llama Bogolongo para no decirle por su nombre. Para no darle reconocimiento. Pero yo creo que Guaidó se convirtió en parte, efectivamente se convirtió en parte importante del pueblo venezolano. Porque no hay que negarle el papel a la gente cuando la gente lo tiene. ¿Tú sabes lo divertido que es? Y aparte el tipo hace terapia nacional, ayuda a la gente a hacer terapia, porque cuando el tipo escribe un tuit, o sea, escribe una cosa, ay, lo que viene ahí, papá, es jalea. Eso es lo que viene, mira, es suavrosito, pero tú te sientas ahí, tú te puedes agarrar un café, unas galletitas y tú te sientas. Vamos a leer las respuestas a los tuiteros de Guaidó. Y ahí se te va la noche. Es mejor que TikTok, es más divertido. Igualito les hace hacia arriba. Y empieza a leer, porque en eso fue que se convirtió. No, y quedó. En algo para que la gente lea. Y quedó. Cultura del Parlamento Nacional asistieron un grupo de compañeras, ¿verdad? Para que nosotros cambiáramos la manera, bueno, además de machista, la manera tan segmentada y direccionada de insultar a gente que comete errores, ¿me entiendes? A descargar la rabia de gente que comete errores. Y la que encabezó eso fue la mamá del señor Guaidó. Cada vez que quieren incluir, o sea, la cantidad de veces que le recuerdan a su señora madre, un saludo desde acá. Esta señora debe tener dolores de cabeza, o sea que, se ve cayendo en la cama. O sea que ahora, en el barrio, en la comunidad, el que ha chantado, le dice, Guaidó, ¿sabes que este día estábamos en una actividad organizando? Y yo, mira, supongamos, pero que Ricardo haga tal cosa. No vale, ese es como Guaidó. Como Guaidó, eso no hace nada. O sea, ya la gente. Guaidó se convirtió en parte del gentilicio. Chamo, si te es algo. Aparte de robarte toda la plata que te has robado. Él prometió una cosa, RCTV iba a volver. Empezó por Radio Rochela, la está haciendo él. Es un papelón. Pero eso no le quita, como dice William Castillo. El chiste por cierto, pero el daño que ha hecho, ya va, el chiste es muy bueno, pero el daño que ha hecho a la nación es enorme. Y tiene que pagar ante la justicia. ¿Qué sabe usted de Fabio? Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir. Porque ahora hay que es vecina de Alto Prado. Me dijeron la señora
La señora de Caurimare me dijeron, es vecina en Alto Prado, no voy a decir dónde. Yo siempre lo he dicho. Es una casa de piedra. Yo quiero, a lo mejor lo hago, sacar un programa de chisme político que se llame Molotov, porque como ya la bomba existió, entonces yo voy a hacer Molotov. Yo tengo un programa, los invito a escucharme, a verme por los lunes y miércoles Las a las 9 de la brujas. tarde. Nosotros siempre tenemos un bombazo. Nosotros teníamos, lo que pasa es que este miércoles fue el aniversario de R Negativa, que cumplió 16 años. Un beso a toda la gente de R Negativa, la gente de Radio Nacional, que ahorita nos están escuchando por Radio Nacional. Y yo iba a soltar ese perlazo, hermano. Porque ese chisme te lo tengo, hermano, te lo tengo. Pero es que ya va. Vamos a ponernos aquí al lado humano. Acuérdense que, bueno, nosotros estamos en una época, estamos revisando incluso la ley orgánica para una vida libre de violencia. La compañera esposa o ex esposa o concubina. ¿Cómo le reviate? Sabes que hay un gobierno, un ministerio del Poder Popular para la Mujer que está dispuesto a atenderte a pesar de todo lo que has conspirado contra la patria. Aquí estamos para atenderte. Porque hubo casos de violencia, Ricardo. Y es un tema del senador, porque el tema del poder, a veces a los tipos le pegan en la cabeza. Entonces, claro, como la muchacha tuvo 2, 3, 4 desatinos a nivel de entrevistas, a nivel de apariciones, a nivel tipo público, y después del papelón que hicieron el Día Internacional de la Mujer, con una transmisión llena de micromachismos y de lugares comunes, incluso ofendiendo a las compañeras que estaban ahí, hay un distanciamiento muy notable. Y yo la comprendo, porque primero, bueno, no lo va a dejar al tanto así que tal, porque bueno, ya tiene una vida muy cómoda desde que el tipo asumió Narnia y se ha robado cualquier cantidad de plata, pero el tema del maltrato ahí era candela, hermano. De hecho, lo vimos una vez públicamente, que mucha gente lo agarró de chiste, y bueno, y también porque eso se esconde, pues entre esas sociedades se esconde, cuando ella le dice, María Corina se conectó, y el tipo casi se nosotros sabemos, los que hemos trabajado con violencia, sabemos que pudo venir después de ese en vivo. O sea, hay un tiquitaque. Entonces, entre eso y lo otro, de darse cuenta que el tipo está más pendiente de vivir en otro lado, no con ella como pareja, de un embajador que sale a cantar y hacer videos de Frozen en el patio de su casa, tú dices, mejor yo recojo mi verola y mi muchacha y yo me voy. Y la Bella y la Bestia. Y la Bella y la Bestia. No, pero es que está bien. Mujer, nosotros seremos tu voz y estaremos aquí para defenderte y apoyarte. Y la mujer, el Ministerio Popular para la Mujer, tiene psicólogo, tiene terapista, porque esos traumas son duros, Ricardo. Sí. Eso es duro, hermano, eso pega. Yo no compro pan. Pega. Yo no compro pan, solo diré eso. Bueno, entonces, tururú. Vamos a dejar el chisme hasta ahí, porque a mí no me gusta meterme en la vida. Pero ya sabes, la gente de Alto Prado moja por ahí, casa piedra. Pero, ¿sabes cuánto costó la casa, no? A mí me dijeron que... ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto te dieron a ti? Bueno, a mí me dijeron que había... Aquí, para ver. Venga. No, vale, te quedaste. ¿Quedó corto? Chiquito, hicieron unas remodelaciones. Concha, esa no... Mira, mi patrón está cooperante. Mira, la gente en Venezuela es tan atrinca. La gente es tan atrinca que de hecho a mí me escribieron, nena, tal, de ese que yo, epa, que hay por ahí. Mira, quedaron debiendo unos reales a unos arquitectos, digan que es mentira, que hicieron la remodelación y los tipos los van a dejar en la calle. Se va a que me la roba la cocina del chisme. Pero me lo pasa. Vamos a pasar la factura de cuánto costó la remodelación de la casa. Pasa que ustedes no saben, la negra de pronto agarra y se lanza una pinta y hace trabajadora de servicio en una casa. Voy a pasar esa persona con este gremio. En primera línea, por favor, no, pero se lanzó. Mira, antes de mandar el próximo video, yo quiero quitarle 2 minutos de su tiempo a este espacio tan prestigioso, porque la semana pasada uno de mis haters hicieron una campaña y una gente de APR, chicos. Porque, así que dile no a la negra con tatuaje. Y estos son los que se ven. Ahí se los voy a dejar. Y los que vendrán. Los quiero a todos. Por eso es que ustedes lo levantan la cabeza del piso. ¿Podemos ir al otro video? A mí no me gustaba. Vamos a hacer una... La semana que viene propongo. Dile, vamos a proponer una etiqueta para la semana que viene. Dile no a las chaquetas de cuero. Venga, viejo, es el mío. ¿Viste? Querido Tabarich.
Esa sí no la criticas, Así que ya voy a defender la chaqueta de cuero un segundo, ya va. A mí me gusta. Cuando en los años 80 salió años el Vengador Anónimo, ¿te acuerdas? Charles Bronson, con el revólver ese que parecía un fal. 357, 357. 357 ese que parecía, no, un 357, era una cosa que hicieron específicamente para la película. Ah. El que parecía un fal peine para afuera, así tú dices, pero Charles Bronson, y nunca lo recargaba. Y portaba la chaqueta de cuero, tú decías, perro, un estilacho. Pero compadre, hermano, hay que irla renovando, ¿me entiendes? Me había que hacer un GoFundMe. Tú sabes, yo. Para que hacen los sueltos de Azul conducta, mira, mano, una chaquetita. Al gocho. Mira, tú sabes que hablando de la gente que redunda, en la sesión del martes pasó eso. ¿Quién redunda? ¿Tú no te diste cuenta? Una gente de ese grupo, pues, después que ya Pero se ya va, había tocado mira. el punto de Colombia, pide el derecho de palabra y recogió lo que habían dicho 7, 8 camaradas, lo repitió durante 15 minutos y... Claro, es válido, pero me acabo de acordar el ejercicio de quedarse de último para decir todo eso que dijeron, yo estoy de acuerdo. Ok, cool, gracias, hermano. Vamos a buscar otra manera, porque cuando tú dices esa gente que tienen ahí, hermano, es lo que lleva uno solo, así que bórralo. Mira, vamos al video, Ay, ¿verdad? porque nos estamos poniendo, oye, te estamos poniendo encima. Oye, está full a esto. Esto está fuerte, este programa hoy lo van a No bañar. formo parte de ese chiste. No, Yo no. escucho, pero no formo parte Pero de como ese te chiste. gusta, no, callado. Dame la idea. Vamos al video y ya regresamos. Se reunió con el diputado Torrealba. Sí, claro. Me reuní con el diputado Torrealba. En Venezuela desde hace tiempo hay diálogo entre la oposición y el bolivarianismo. Hace tiempo, pequeño grupete que ahora anda desesperado por dialogar. Por supuesto que vamos a no solamente conversar, sino hacer todos los planteamientos que tengamos que hacer a cualquier actor del régimen. Vamos juntos a luchar por un acuerdo de salvación nacional. Están desesperaditos, porque se quedaron por fuera de todo, porque nadie los consulta, nadie los reconoce, porque se les acabó la mentira de la Narnia, del gobierno de Narnia, se les acabó. Bueno, si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen. No a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. Mira, tú sabes que es un tipo con muy mala suerte en la vida. ¿Quién? Freddy Guevara. Pero más que no creció más. Es lo que vale. Tendría peor suerte. Claro, es un tipo que toda la vida vivió a la sombra de los grandes, de todos los partidos donde estuvo. Tanto en Primero Justicia, Voluntad Popular, incluso en el tema del movimiento estudiantil, siempre fue como que el segundo de... O sea, el segundo visible, claro, que estaba, que se veía, pero que nunca, o sea, siempre la madrina, nunca la novia, desde la boda. Un Sancho, no. Claro, entonces, bueno, exactamente. Recordemos que el tipo fue, aterrizó las patas en la embajada de Chile. Ahí duró cualquier cantidad de tiempo y mientras tanto emergieron otros. Entonces salió un estúpido incluso como Juan Guaidó a tirarse ese... Entonces ahorita que Guaidó bajó, empezó Freddy Guevara otra vez como que a sacar la cabeza. No, bueno, aquí estoy. Y haciendo prueba de prensa. Hermano, él es tan salado que ha salido el monstruo de Ramo Verde, el señor Leopoldo López, que dice que no tiene problema en ajustarse a la justicia venezolana española y que venirse a traerse, porque digo, que Freddy no, se te va a venir otra vez para volverte a dar coquito. Papá, tú no ganas una. Entre Leopoldo que te amarga, Guaidó que te quitó el tema y cualquier cosa que pase en un baño de latillo, esto es terrible para ti, hermano. Esto es una cosa horrorosa. Y lo peor es que te trolea el presidente de la República en una locución. Mira, yo te digo una cosa, a mí me hacen eso en una locución presidencial, en una cadena nacional, mano, yo me escondo bajo la mesa y no salgo más. O sea, ya, eso es el máximo nivel del troleo. O sea, no salgas más. O que se esconda en un baño en el latillo. O que se esconda en un baño en el latillo. Que se puede esconder tanta también. mala suerte que le llega Un un salado. a la casa y le llega con estuvo. En vez de darle leche, llega el estuvo para el niñito. O sea, le da un cereal a él. Imagínate tú, él
cómo se mete, pero ya Leopoldo dijo, epa, yo sigo mandando en ese Pero si partido. nunca se ha montado una montaña rusa. Por favor. ¿Cómo? No, es que no llega. Ay, chico, pobrecito. Ay, jinete piojo, por eso te queremos. Muy en serio. Hablando muy en serio. ¿Qué cuál? Un chingo de pana. A ver, serio de Frey Guevara. No, o sea, por ejemplo, ¿tú sabes lo que le costó al baterista de Foo Fighters, perdón, al vocalista de Foo Fighters salir al ruedo y montar Foo Fighters después de ser el baterista de Nirvana? O sea, Claro. de ser, no ser promo, porque en Nirvana la figura central era Kurt Cobain, ¿me entiendes? Entonces, pero salir, pasar por encima de la figura de Kurt Cobain con una banda nueva era algo que uno decía, pero no puede ser, y el tipo canta brutal y toca la guitarra brutal, o sea, y este tipo sigue siendo maletero, o sea, este tipo sigue siendo, con el respeto a los maleteros, yo creo que, mi primer trabajo fue mesonero, no hago referencia a eso, fue el semanero, ¿te acuerdas de la figura? El liceo del semanero, o sea, él lleva carpeta, hermano, o sea, sigue siendo el picatorta del señor Leopoldo López, y Leopoldo no dijo que se iba a poner ¿cómo se llama? Servicio de la justicia venezolana. Leopoldo dijo que se iba a colocar al servicio de la justicia española para ver si el PSOE lo mandaba a pedir para deportarlo. ¿Por qué motivo? Porque acuérdate que él está vinculado al Partido Popular, a la ultraderecha y a las nuevas corrientes de Vox a su vez. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Comprometer al PSOE que está en el gobierno y fungir como una ficha de peso de castrochavismo en las campañas venideras o en la construcción de estas nuevas narrativas dentro de España, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, el PSOE está entrampado, sabiendo que el PSOE no va a tomar ninguna decisión de echarlo de allá. Pero, hermano, si usted se la tira de valiente, señor Leopoldo, ¿verdad? El único persona a la que se le ha violentado los derechos humanos, el único preso político del mundo que tiene un hijo en la cárcel, ¿verdad? Que además lo dejaron jugar al jardinerito. Ya sé. Y salir, y hacer ejercicio, y salir como artefacto. Y hacer su calendario 2014, debió haber sido hasta el 2028. Claro. Pero su calendario 2014-2019 de primavera-verano, ¿verdad? Usted debería agarrar y decirle a Pedro Sánchez, hermano, yo me voy a montar en un sitio, voy para Venezuela a ver la cara de la justicia y bienvenido otra vez. Yo creo que la esposa de Isbarela, con todo el respeto, la que tiene Isbarela para Guaidó, le pueden quedar Leopoldo. Sí. Eso es una talla ajustable, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando Marquito vea el teléfono y quiere mandar un mensaje, ya lo vio, porque no me lo recibió. Marquito, me tienes bloqueada porque no sale la teléfono. O lo hace. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes cuando la gente apaga las notificaciones de recibido? Esto y más lo pueden escuchar lunes y miércoles a las 3 de la tarde por Radio Nacional de Venezuela. Sigan la cuenta de Joe Biden, pero la parodia es buenísima. Por favor, sigan la cuenta de parodia por acá. Mira, ya que estamos hablando de España. Aquí dice Joe Biden en la cuenta de parodia, ¿no? Para que sepa. Yo voy a decir cuál es la dirección, Joe Biden fake. Dice, condeno cualquier ataque en Medio Oriente no ejecutado por Estados Unidos. Obvio, claro. Como debe ser, como debe ser. Mira, vamos a ver qué dicen en España, ya que estás hablando, esa gente. Y olé. Del dura. Sobre cómo Nicolás Maduro está controlando el conflicto. Por favor. Ese análisis es bueno. Una perla. Telepatía. Vale, pues. A ver, tío. Pues mire, en Colombia la gente está en la calle pegándole fuego a todo. Ya se ha acabado el rollo ya. Mano, no diga eso, mano. ¿Cómo que no? Porque ustedes abrirían hoy el telediario si fuera Maduro en Venezuela. Porque estaría criticando, la democracia, el pueblo que ha salido a pedir la democracia, Maduro dictador. Y Colombia, señor Duque, está matando a su pueblo. Está matando a su pueblo. Y no está saliendo en ningún sitio. De gente que ha salido a protestar porque le meten una subida de impuestos impresionante y los está condenando a la miseria absoluta. Y el pueblo ha salido a protestar por dignidad. No por dignidad. Y lo está matando y le está matando a su pueblo. Y hay que decirlo así de claro, con estas palabras, está matando a su pueblo. Y aquí todo el mundo callado. Si fuera Maduro, estaríamos todos los días con tertulia dando el coñazo por la tele. En todas las radios y en todos los sitios. Y aquí todo el mundo callado. Pues hombre, pues habrá que tener un poco de dignidad. Es verdad que la dignidad termina donde empieza la necesidad. Pero si no tenemos un mínimo de dignidad, estamos muertos. Así de claro.
y si eso estuviese pasando en Venezuela, ¿qué? Y si hubiese sido en Venezuela, ¿qué? ¿Cómo, cuándo y dónde y cómo se come eso? Bueno, ¿de dónde llegó este tema a España? Que incluso hay gente, efectivamente, muchachos, que cree que son las manos de Nicolás Maduro las que están detrás de las protestas en Colombia. O sea, hay que ser bien estúpido, estructuralmente hablando, y cognitivamente estudiado. Hermano, ya va, espérate, en serio, brother. O sea, en serio. Hay que tener la cara bien de palo para salir a decir una afirmación como esa. Yo estaba como un poquito ausente del tema de ver qué dicen los estúpidos en las redes sobre ese tema, pero dije, bueno, nada, vamos a leerlo. Y yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser, en verdad. Provocar así como que hacer honor al día de las madres y sacar una chancleta y empezar a sacar chancletazos, porque es que no entiendo. O sea, a ver si la letra les entra con sangre, porque yo no sé cómo es la vuelta aquí. Alguien que me explique, estoy en verdad estresada por eso. Bro. El tema de España es bastante complejo, en función de que la prensa ya solamente habla o de la vida del rey, de la prensa rosa, o la vida de los futbolistas. Ahora agarraron con el tema político el caso de Venezuela. Venezuela se convirtió en un tema. Que viene siendo la mejor estrategia de marketing para todos los candidatos de derecha del mundo. Lo mismo que hacían con la Unión Soviética antes, o con Cuba, lo hicieron durante muchísimo tiempo, lo hicieron con Irán en el Medio Oriente y en los países de África, que agarraban y decían, bloquean un país, lo ahorcan, lo mismo que pasa en el caso de Gaza, bloquean el país, lo ahorcan, le dan, nos quitan la industria petrolera, nos roban un hombre, nos dejan aquello, nos roban la fuente en el extranjero y después dicen, ustedes quieren convertir a España en Venezuela, en esa miseria que está allá, no, compadre. No, aquí, es más, España y esos países que hoy señalan a Venezuela como la miseria, el comunismo, la cosa, el apoyo al terrorismo, son los mismos países que aprobaron que el estúpido fuese presidente interino y virtual de la nación. Así es. ¿Ves? Y ahora, con respecto al tema del nuevo diálogo, que todos están tan interesados, ¿no? Sí, ¿no? Hermano, yo soy de los que considera que estos tipos, el diálogo es escuchar. Pero hay una frase que a mí no me termina que no la termino de diluir, de gustar, porque hay que hablarle con esos términos también. Y es la de la solución pacífica al conflicto. Pero, ajá. ¿Cuál es la solución? La solución pacífica de un conflicto pasa por el entendimiento de las partes y en democracia por el respeto a la decisión de las mayorías. Y reconocimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, y es mi gran pregunta? Vamos a diálogo, es verdad. Vamos a elecciones, las que están pautadas por el CNE. Y el chavismo gana las elecciones una vez. No la van a reconocer. No la van a reconocer. ¿Qué significa entonces la solución pacífica del conflicto? Entregarle el poder. Vayan a lavar a ese partó, compadre. No es así. Entonces, por ejemplo, llega uno, te gustó la novia del otro, entonces entras en un conflicto y le das, empiezas a hablar chisme, a decir cosas, empiezas a meter el pie, a dañar, o el novio de la compañera, empiezan ahí la cantaleta, la difamación, todo esto, y después le dice, amiga o amigo, tenemos que llegar a una solución pacífica del conflicto. ¿Qué significa eso? Que tiene esa persona que abandonó a su pareja. ¿Qué es eso? Lo digo el ejemplo más vulgar, ¿no? O sea, te gustó el teléfono, entramos en un peo, vamos a pasar a la solución pacífica del conflicto. ¿Cuál es eso? Coño, yo determiné jurídicamente que este teléfono es mío. Volvemos al conflicto. ¿Cuál es la solución? ¿Que te dé el teléfono? O sea, los espacios ganados nunca deben ser negociados. Yo creo que eso es un principio del gobierno revolucionario, del alto mando político de la revolución. Porque yo te digo algo, nosotros tenemos muchísimo tiempo soportando cualquier cantidad de calamidades, aunque bueno, hay gente que se tira con otras teorías más para allá, pero efectivamente y realmente aquí tenemos que reconocer que Venezuela ha sobrevivido a cualquier tipo de ataque, a casi una invasión por parte de una nación extranjera, con el tema de la ayuda humanitaria, sobrevuelos de aeronaves de guerra, bloqueos criminales que han llegado al punto de que en este país, de un momento que no había comida, que no había medicinas, aquí no había nada. El tema de todo el ataque al sistema de PDVSA, todo el tema de combustible, el sabotaje. Y aquí siempre hemos estado, yo hay algo que hay que reconocer, que definitivamente aquí hay personas que tienen que estar donde tienen que estar. El caso de los compañeros del alto mando político de la revolución, mi respeto, y esto no es picadera de torta, y admiración para esos compañeros, porque, por ejemplo, yo en mi caso, que me considero una persona normal, común y silvestre, que tenemos una tarea como te pueden tener otros al frente, pero yo, ya Francisco Lina, yo no me pudiera sentar nunca, y por eso te lo dije chiste, en esa mesa de diálogo, porque
yo como pueblo he sufrido, igual que Ricardo. Esos tipos hicieron una guarimba y a mi mamá no pudo pasar a la clínica y me la mataron. Las medicinas del papá de Ricardo no pudieron llegar y por eso no le pudimos alargar más la calidad de vida al viejo. O sea, yo tengo una hermana que me falleció también por el tema de la asistencia del cáncer y ahora me toca asumir mis sobrinos y los tengo, bueno, fino, son mis hijos también. Pero esta gente todo lo que ha causado, y tú crees que yo no tengo estómago para eso, pero tenemos una gente que piensa, aunque usted diga lo contrario, en el bienestar del país, y son capaces de sentarse a verle la cara a ese poco de homicidas, hermano. O sea, eso hay que reconocerlo. Nosotros como chavistas, porque también vi una cosa en la red, no, que... Yo entiendo y comprendo a cada uno de los compañeros venezolanos que se siente agredido, estafado, jodido, escoñetado por esta gente, por la oposición venezolana, por Guaidó, pero tenemos que reconocer también la hidalguía que tiene la gente nuestra, ¿vale? Para poder sentarse ahí, porque tú sabes que es duro, hermano, sentarse y verle la cara a un Freddy Guevara, un tipo que te comandó las guarimbas más violentas que hubo en este país, que fue la violencia política del 2017, donde aquí quemaron gente viva, degollaron personas, o sea, no fue cualquier pelucita en el bolsillo. Ya, es duro sentarse ahí. Debe ser de sentarse con todo este poco de tipos que estuvieron asusando a un ejército extranjero a que ingresara, juro, por el puente Tendita, por el bien de la nación. Entonces también nosotros tenemos que considerar yo ahí a los camaradas, a los compañeros que a veces sienten esa frustración y la hacen pública. Yo creo que el comandante Chávez, como maestro directo del presidente Nicolás Maduro, nos enseñó a nosotros como pueblo el tema de los tiempos. El 13 de abril, muchas personas esperaron quizás una respuesta contundente del comandante Chávez. Y el comandante Chávez, con el Cristo, para englobarlo en el Cristo, con el tema del perdón, la reconciliación, llevó a la revolución bolivariana a profundizarla, a llevarla a lo que se creía o se quería construir, y que se creía iba a ser o era la solución para ese conflicto que siempre ha estado desde el año 98. Y cuando digo se creía, era el tema del diálogo en paz. Cuando mucha gente decía, bueno, Chávez militar, va ahí con... No, y fue todo lo contrario. Y mucha gente decía, pero ¿qué pasa? Y el comandante Chávez siempre nos enseñaba, al tiempo, al año, tú decías, esta decisión fue la correcta. Creo que el presidente Nicolás Maduro y comandante Maduro está en esa misma línea. O sea, si nos ponemos a analizar, el presidente Nicolás Maduro venció, aguantamos, murieron venezolanos, son prueba de lo que esta gente, sin estar en el poder, pudo hacer. Imagínense si llegara al poder, ¿qué va a pasar? Pero además de eso llegó políticamente a un punto en donde la oposición tuvo que irse hacia atrás para poder reorganizarse, porque quedó en la nada. O sea, nosotros hemos ido avanzando y le han dado golpe al comandante del presidente y él sigue avanzando pero los que le dieron golpe llegaron a un momento que o se cansaron o dijeron, no, este carajo es muy bárbaro, no podemos seguir. Voy a matar por. El presidente Nicolás Maduro en estos días, no sé si la gente hizo la lectura, mostró quién es su sensei. La estrategia política del presidente, hay unos que tratan de llevarlo al fútbol, ¿no? Y dicen, no, a mí me encanta el ejemplo, ¿no? El chavismo es como el Atlético de Madrid cuando ataca, se meten todos en la portería. Pero cuando tiene el balón, se pone como el Barça con Iniesta, Xavi y Messi. Yo digo, no es tan así. El presidente Nicolás Maduro mostró que es un sensei, que es el señor Steven Seagal. Que de hecho, que no vi nunca que tocaran a Steven Seagal en una película. El aikido lo que hace es utilizar la fuerza del enemigo en su contra. Y es ahí donde yo le digo a la gente, siempre hago este comentario acá en el programa. El presidente Nicolás Maduro le dijo, hermano, el CLAP va a funcionar. Y funcionó. Sí. Nos querían matar de hambre, el CLAP funcionó. Salvo un país. Los bonos de la patria van a ayudar a llevar la carga. Ayudar a llevar la carga. Y aquí están ayudando a llevar la carga. Hermano, vamos a vencer en la batalla de los puentes. Y vencimos en la batalla de los puentes. Hermano, vamos a hacer y vamos a llevar esta fiesta del país. Le hemos llevado al país y hemos ganado. Es decir, cada promesa, cada planteamiento que el presidente hace lo va cumpliendo. Sí, señor.
que hay gente que dice, no, pues es que no tenemos un fin, no hay, ¿cómo se llama? No hay final de la vía, ustedes son muy utópicos, no hay nada concreto. Estamos en un momento de guerra, Venezuela está bajo asedio, y nosotros estamos construyendo planes y programas para poder contraatacar, pero desde el punto de vista político, la derrota que le está propinando el presidente a esta oleada del G4, digamos, porque yo supongo que cuando una vez acabe esto, ellos van a volver en alguna otra, o sea, van a votar en algo. Y van a seguir, porque esa gente no descansa, el mal no duerme. Pero eso que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, esa paciencia estratégica, creo que es la frase, hay que reconocer a la paciencia de este tipo. Está sentado tranquilo, escuchando, para escuchar la denuncia del pueblo, escucha, oye, la gente se organizó, repartió las cosas, ponle los claps y ponlo a rodar. La gente escuchó por aquel lado, mira, oye, eso hay que reconocerlo. Y a todo aquel que esté ansioso que diga, hay que también plantearlo. No, es que no hemos dado el salto al correísmo. Hermano, las revoluciones no son una línea recta. De verdad, y tú estás bien alejado del marxismo de todo, y usted es lo que es un rolo de loco. Por último, voy a decir una grosería en este programa. Increíble ver al señor, y me voy a reír de los panas que en Avila TV, que decían, no, esta es la cuna, y en la Universidad Central, esta es la cuna del trotskismo, esta es una ala también de la izquierda, el señor Nick Merevas, defendiendo el Estado de Israel, hermano, te da es como un moco, que lo sacas y no sabes dónde meterlo, da asco, o sea, ¿cómo va a defender el Estado de Israel un tipo que viene de la formación trotskista? ¿Qué diría Gonzalo Gómez en este momento? ¿Cómo le ve la cara? Gente que en Aporrea estuvo atacando al Estado de Israel. Ya va. ¿Cambias de opinión? Si te digo algo, si Nick Merevas está apoyando el Estado de Israel, a mí no me sorprendería que la gente de Aporrea estuviese en la misma línea. O sea, no me interesa porque ellos perdieron lo poco que tenían hace muchísimo tiempo, el tema de la credibilidad, y no es un tema porque ataque, no sé qué. Y yo recuerdo que eso sería hace como 6 años, yo voy a buscar ese programa, hace como 6 años. 6 años más o menos. Yo en un programa de recuerdo, y creo que estaba el compañero Quevedo en Zurda Conducta. Y yo lo dije, mosca con la gente de Aporrea y con Gonzalo Gómez, que andan montados en esto. Eso me cayeron encima, Ricardo, me hicieron 850.000 artículos. ¿Dónde están ahora? Ellos, ¿dónde estoy yo ahora? Vamos a ver el video. El tiempo siempre nos da la razón. Besos. Vamos al video y ya regresamos. No, a ver, creo que además acá también hay una situación geopolítica de, Está bien, pero digo, de Colombia, más allá de lo que tiene, geopolítico, que tiene aquí en Venezuela Argentina al están las lado, condiciones dadas creo para... que... ¿Te parece que es por la proximidad con Venezuela? Hay una historia ancestral de la violencia en Colombia, entre conservadores y no conservadores, la FARC, el narcotráfico, y la cuestión que desató todo esto fue una cuestión impositiva. No, sí, digamos, yo lo que veo Chile pasó, es Chile que hay una cuestión, digamos, hay una cuestión impositiva, pero hay un trasfondo geopolítico. ¿Pero cuál es el trasfondo geopolítico? ¿Lo de digamos, Venezuela? Yo creo que Venezuela está... Que los agentes cubanos que actúan ahí, vamos a hablar claro, porque la gente se confunde. Yo creo que Venezuela está tratando de desestabilizar Colombia, que fue el país que más venezolanos albergó, que tuvo una posición más firme en relación a Venezuela. Creo que lo están tratando de hacer. Pero no ganó alguien que de alguna manera era el heredero del anterior, que era criticado porque era progresista. No entiendo lo de la geopolítica en este caso. Bueno, yo lo veo así. No, está bien, pero explícamelo porque yo no lo sé, por eso. Yo lo siento como que, a ver... ¿Se está infiltrando Venezuela? Yo siento que hay un intento de desestabilización de Colombia, que Venezuela tiene mucho que ver. El régimen de Maduro tiene mucho que ver. Siento que es así. La fuerza JD. Ah, pero ¿cómo? Ajá, pero ¿cómo? No, Nicolás, tiene ahí unos chamos, lo que junta todos los poderes ancestrales. Y ahí vas a decir una cosa que la chabra coloca cosas. No sé qué eso no le gusta a ellos, ¿entiendes? Coloca chamalones, coloca ahí, ¿cómo se llama esto? Ecuele, chamalón, o sea, tira los caracoles, las cartas. Pero también tiene, ¿te acuerdas cuando ellos decían que van a llevar a Margarita Sáenz al Panteón Nacional, se va, ¿cómo se llama? Van a tirar por el Panteón con el Libertador.
El espíritu de Manolita así Van a meter al amante. ¿Y por qué no meten a, ¿cómo es que se llama? María del Toro Araiza, que la tiene. Porque Manuelita es una dura. Es el power. Es ella. Pero fíjate, entonces tú juntas todo eso ahí, tienes toda la convergencia, la suma, todo lo patriótico del esoterismo venezolano, de lo que nos compone naturalmente como nuestras expresiones religiosas. Nuestro ancestro africano, eso que yo soy nuestros ancestros indígenas y bueno, las nuevas expresiones que surgen del pueblo. Hasta los que leen las moneditas, hasta los que leen las moneditas, ¿te acuerdas que se ponían? Si van a tirar 4 moneditas y lo que salga, ajá. Entonces, usted junta todo eso y así es que Nicolás Maduro manipula las energías en Colombia y también incide en las políticas en Medio Oriente y en todo lo demás. Mira, no hay nada más facho. El cohete de Elon Musk que falló, Nicolás Maduro. No hay nada más facho que un conductor de un programa de televisión en Argentina. Ellos por tradición son unos tipos muy fachos, son unos tipos que le prenden velas a Videla, incluso, sí, claro, y siguen llorando que Macri no está y que volvieron los caos, o sea, y el mismo tipo le dice, pero explícame cómo. ¿Cómo llega? Explícamela. Y decía, bueno, no, pero yo creo, pero ¿cómo? Le decía. Pero si estamos convencidos que el régimen... Pero ¿cómo? O sea, y ahí quedó. Porque entonces ahora la política y el periodismo internacional se convirtieron en una serie de supuestos. Claro. Sí. Entonces, Patricia Bullrich, ¿te acuerdas de ella? Ajá. Claro. La Pato Bullrich. Ella es la que tiene las manos manchadas con la sangre de Santiago. La Pato Bullrich. Literalmente. Y con las cargas que metía de toda la Policía Federal Argentina a todas las movilizaciones, que lo que hacía era... El ataque a las comunidades mapuche en Argentina, algunas cosillas. Pues, toda esta gente tiene su prontuario, porque no tiene historia. Tienen prontuario criminal. Señor Pacheco. No, yo aquí pensando cómo ellos han... con el tema de los poderes esotéricos. Sí, en otro era el comandante Chávez con los avalados cubanos. Claro, por favor. Y ahora es, bueno... sí, ahora el comandante presidente Maduro también, bueno, con babalao, tarotista, espiritista. Entonces desde aquí, bueno, se lanzan todas esas macumbas para que... Una macumba. Pero señor Duque, pero el señor Duque debería de irse o buscar a esos esotéricos que están por el Chocó a ver si le dan unos ramazos. Le puedes dar unos ramazos, pero no precisamente para sacar una mala de pico. Para sacarlo, por eso, que vaya con Chocó. En vez de hacerle así, porque así que se despague, van a hacer así. Por eso es que digo que vaya. Que vaya para. A mí me va de vez en cuando y se da sus ramazos también, pero. Sí, de otra. Lo que tiene esa gente preocupada por los cortes de vía, en el tema de Cali, todo el tema. No es ni siquiera el tema de que el pueblo esté en la calle pidiendo mejoras sociales, sino, el negocio. Papi, el business, el negocio, la coquita no les está circulando por el territorio nacional. No. Ese es el Duque. Así que salió Uribe con el tweet, todas las Fuerzas Armadas a reprimir. O sea, se le está frenando la fuente de financiamiento, el emprendimiento. Ya vieron, o sea, no sé si la pasaron ayer en su esa videoconferencia que hizo el señor Álvaro Uribe. Terrible, ya va de Estados Unidos, que estaba de medio lado. O sea, le han pasado unas cosas a Colombia esta semana. Más allá, bueno, de todo el estado de la represión y todas las noticias lamentables pues, que se han visto en las últimas 3 semanas, creo ya. Pero el caso, lo veníamos comentando al principio, de la señora Blum, cómo se cae de la silla, que lo que le faltó fue, voy a citar a Casos de Familia. No. Un programa mayamero que se llama Caso Cerrado. Es muy Caso Cerrado. Por favor. Entonces la señora se cayó y exactamente le faltó fue gritar, ¡maldita mujer! De ese video. Búsquelo. ¡Maldita mujer! Que se Entonces, yo lo estoy buscando. Usted lo que tiene que colocar esas palabras y decir, mujer, y saldrá el video. Mira, está muy buena la conversa, pero... No, mira, si era, vamos a ponerle, si era con RCTV, Julio Borges. Ah, mira. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo.
A ver. El audio. Ah, vamos. Vamos. Sí, se cae. Esos son los chistes internos de Zurda Conducta desde casa. O sea, como no tenemos ahí director, poncha ya y improvisa el video, bueno, complementamos con Mira, cuidado. nosotros nos tenemos que ir. Sí. Nos vamos a dejar con un video de la compañera Inia, que bueno, que habla un poco de eso y hace un trabajo, una investigación de cómo las manos del régimen de Nicolás Maduro ha estado desestabilizando la región y como Duque empieza a buscar culpables donde no hay, porque él como que espejo en su casa no tiene. O sea, él no tiene espejo en su O casa. sea que el presidente Concilia tiene unos anillos, no solamente los anillos, sino también los anillos especiales. Eso que dice, el poder de los anillos fantásticos, actívense en forma de colombiano y aparece allá, en forma de palestino y aparece en palestino, o sea, es ilógico. No. Pero por cierto, recuerden seguirnos a través de @zurdaconducta, @zurda_conducta, en Instagram, @zurda de Chávez, en Twitter, también a Zurda Conducta, el canal en YouTube. Le das like, le das a las campanitas y enciendes las notificaciones para que veas todos los videos. Suscríbete al canal y tenemos que celebrar ya estamos arrancando con el canal. Ya superamos por lo menos las 1000 vistas. 1000 reproducciones. En la primera semana de Zurda Conducta en casa, así que les queremos agradecer muchísimo y bueno, vamos a estar haciendo algunas cosas por allí. Vamos a estar rifando el suéter de Pacheco y algunas personas que van a hacer algunas ventas de garaje de productos de Zurda Conducta lo estará viendo por nuestro canal de YouTube. ¿Se le quiere mucho? Qué fuerte. ¿Qué pasó? Nos despedimos, Pacheco. Chao. Pacheco tiene de todo. Sí, yo tengo, mira. Forro. No lleva a nivel de Ricardo. Ricardo tiene juego de sábana, medias, Tú tienes vaso de boxer. discoteca. Yo tengo vaso, cepillo de Tú tienes dientes, servilleta rotulada. tengo la pijama, Tienes servilleta rotulada. la ¿Y de servilleta. dónde te sacan eso que yo no tengo nada? Mercadotecnia, gracias. Tienes gorro de baño de ese de hotel. De- Ese es un ajá, gorro vamos a sacar crema de mano, perfume, Tú Zurda tienes un sello Conducta. de Peppa Pig que cuando sella Zurda Conducta. ¿Qué más? También, forros de teléfono, estamos. Ah, no, eso sí. ¿Estamos? ¿Tienes tu forro? Ah, por favor. A ver. Mira, a ver, aquí está. Todavía lo tengo aquí para que lo vean. Tengo Señores, somos una un marca. box socket de Stalin, ¿ves? Para que sean serios. Una marca registrada. Bueno, nosotros nos despedimos. Chao. Pendientes y vistas, se cuidan ese dulce que los bachacos están sueltos. Sobre todo eso contigo, Freddy Guevara, Moscatel con los baños del centro comercial, mi viejo, se te quiso. ¿Y cómo se llaman los bichos estos que son? Guau. Ya va, ¡Ay, está fuerte! ¡Ay! ¡Fuerte! Certificado médico de salud, señor, por el señor Pacheco, llevamos a las oficinas de... Sígame en Instagram para que vea mi ¡Qué fuerte, bro! Vamos a ver. chiste interno. Chao. Después de 2 semanas de intensas protestas en Colombia y tras una ardua labor investigativa, parece que el culpable de todo el estallido ha sido descubierto. Perdón, mejor dicho, los culpables, porque son varios y se rotan según el humor del momento. El ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico. Detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales. Como vemos, está metido directamente Venezuela. Gustavo Petro es el único responsable. No, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a decir no sé qué de echar balones fuera? ¿Qué mejor explicación que las mencionadas puede haber a que surgieran protestas en ese remanso de estabilidad social, igualdad en la prosperidad, respeto al activismo de todos los signos y completa ausencia de violencia política por la que es mundialmente reconocida Colombia? Tan mal pensados. No crean que nos resulta muy alentador hacer un video para explicar obviedades, pero menos alentador aún resulta comprobar lo necesario que se ha vuelto a hacerlo. Ahí les va. Casi a la par que estallaban las protestas en Colombia, el pasado 28 de abril comenzaron a surgir explicaciones pintorescas para la crisis en grandes medios y voceros políticos. Pero ojo, por pintorescas no nos referimos a novedosas u originales, al contrario. De acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda esta violencia. No hay duda de que detrás de estas expresiones
Se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos. Y según aumentaba el descontento, la represión y quedaban más y más claros los motivos detrás de las protestas, para quien dedicara al menos 5 minutos de su tiempo a escuchar a los manifestantes, la desesperada búsqueda de culpables cómodos y convenientes, en lugar de remitir, se volvía todavía más desesperada. El gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. Y clarísimamente este es un plan para desestabilizar la región. Una exigencia a Maduro que saque sus cochinas y sangrientas manos del pueblo de Colombia. Pero por muy gastadas que estén estas explicaciones, nuestro deber es no descartarlas de plano. Lo malo es que para otorgarles algo de credibilidad, pues hay que exigirle a la lógica más elemental que haga una serie de, digamos, fuertes concesiones. Como por ejemplo creerse que las marginales disidencias de las FARC tienen hoy más capacidad de desestabilizar al gobierno central que la que nunca soñaron las antiguas FARC, cuando contaban con unos 20.000 guerrilleros fuertemente armados y controlaban casi el 40% del territorio colombiano. O en el propio discurso de la Casa de Nariño, asumir que el gobierno de Maduro está completamente arruinado y al mismo tiempo tiene los inmensos recursos necesarios para movilizar a millones de colombianos en las calles y así desestabilizar al gobierno de Duque. O suponer que las contundentes denuncias de Human Rights Watch, como todo el mundo sabe, una organización muy poco sospechosa de afinidades castrochavistas, se deben a que su director finalmente fue absorbido por el influjo maléfico surgido desde Caracas. ¿Cómo pudiste, José Miguel? Hemos recibido denuncias sobre asesinatos, es decir, homicidios. Estamos en un proceso de verificación de esta información, pero todo indica que hay evidentes casos de exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía. Definitivamente el argumentario relativo a la supuesta injerencia bolivariana no termina de encajar. Todavía menos después de que Iván Duque anunciara que buscaría entablar algún tipo de diálogo con los promotores de las protestas. ¿A quién se refería exactamente? ¿A las FARC, al ELN o Nicolás Maduro? ¿En qué quedamos entonces? Sí, yo sé que el gobierno colombiano ha admitido que hay razones legítimas para la protesta, pero siempre dedicando una mínima parte del discurso a ese detallito de las razones y el grueso restante a hablar de vándalos, guerrilleros y venezolanos. Un poco como el director de una empresa admitiendo entre dientes que los salarios de los trabajadores son bajos, pero denunciando una y otra vez que las quejas de los empleados se deben a un plan de la competencia para desacreditar su excelente gestión. Aunque lo más llamativo de todo esto no es lo difíciles de creer que resultan las explicaciones oficiales, sino lo fácil que es deducir las motivaciones reales tras las protestas, porque están a la vista de cualquiera que quiera verlas, claro está. Porque día tras día la escalada de las protestas y represión ha sido tal que hasta quienes se esforzaron todo lo posible por no pronunciarse, finalmente tuvieron que hacerlo, muy a su pesar y muy a su manera, eso sí. Los artistas colombianos más internacionales, por ejemplo, finalmente cayeron en cuenta de que en Colombia también pasan cosas que tal vez merecen su atención y así lo expresaron en redes sociales, aunque en ocasiones con tanto esmero en no parecer demasiado rudos con el gobierno, que más bien terminaron pareciendo lo contrario. Tímidamente y 10 días después de que comenzara todo, un rápido de reflejos Luis Almagro también se pronunció. Atribuyó la violencia policial a casos puntuales de funcionarios que actuaban por su cuenta y exigió con firmeza a los manifestantes que respeten los derechos de quienes no protestan, condenando bloqueos de caminos y ataques a propiedades públicas y privadas. Lo mejor de todo el chiste se cuenta solo, fue el momento en el que el secretario general de la OEA insinuó que siempre reacciona de la misma forma y en el mismo lapso, independientemente del país y gobierno que se trate. Y cuando parecía que eran pocos, parió la abuela. Hasta Leopoldo López, el prócer latinoamericano del derecho a la protesta, si nos atenemos a su perfil mediático político internacional, emitió un comunicado donde dedicaba un minúsculo párrafo al derecho a la protesta y el resto de su largo texto a justificar por qué no es buena idea utilizar ese derecho contra Iván Duque. Pero entonces, si no hay indicios serios, ni mucho menos un sustento mínimamente lógico para acusar a las hoy cuasi extintas guerrillas, ni a un gobierno vecino con problemas mucho más apremiantes que dedicarse a desestabilizar al ejecutivo de Duque, ¿qué pudo provocar esta ola de protestas en Colombia?
Disculpen si a continuación paso a descubrirles el agua tibia a muchos de ustedes, pero por lo visto algunos todavía viven a más de 100 grados o a menos de 0 y parece que no la hubieran visto jamás. Pues como disparador del estallido social tenemos el ahora pausado proyecto de reforma tributaria, diseñado para financiar al Estado tomando recursos de la base y el centro de la pirámide social, en lugar de los estratos más privilegiados, reforma de la que les hablamos en detalle en otro video la semana pasada. Súmenle a eso otra posible reforma, la de salud, a la que se oponen miles de estudiantes y profesionales del ramo. Súmenle las alrededor de 40 víctimas fatales en 2 semanas de protestas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Súmenle el papel jugado por la mayor parte de los grandes medios de comunicación colombianos en estos días, muy criticado por los manifestantes por estar lejos de reflejar o al menos recoger sus demandas. ¿Sigo? A eso súmenle 3.600.000 nuevos pobres durante 2020. Súmenle otros casi 3 millones de colombianos que pasaron de padecer pobreza monetaria a pobreza extrema a lo largo del pasado año. Súmenle también los más de 900 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Súmenle los cientos de miles de desplazados. Súmenle que siguen siendo uno de los países más desiguales del mundo. Y ahora súmenle décadas de un profundo conflicto social del que el igualmente largo conflicto armado fue el síntoma y no la causa. Ante semejante colección de crecientes y evidentes razones para el descontento en Colombia, la duda inevitable es preguntarse si quienes prefieren recurrir a ciertas explicaciones, digamos, creativas, lo hacen por sincera convicción o por pura conveniencia. Aunque la respuesta no importa tanto en el fondo, sea como sea, lo verdaderamente preocupante es que actúan como si se las creyeran. Y es imposible solucionar una crisis social de estas dimensiones cuando prefieres centrarte en las causas imaginarias antes que enfrentar las reales.